En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Y estamos en comunicación a esta hora de la noche vía Zoom con el doctor Carlos Benítez, quien es director ejecutivo de Prevención y Control de VIH-Sida del Ministerio de Salud, quien gentilmente nos atiende en los siguientes minutos. Doctor Benítez, buenas noches. Bienvenido a Propuesta Vecinal RCR. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Iván. Un gusto estar con ustedes y con todos los oyentes de su plataforma digital. Correcto, bien. Además, la señal de Calemás Televisión llega a todo Lima Norte y es precisamente a donde ustedes han apuntado por estos días en esta campaña que se lleva a cabo en San Martín de Porres, propiamente. Cuéntenos, ¿qué es lo que se tiene en plan, en proyecto, en ejecución por estos días en este distrito? Sí, muchas gracias por el espacio que nos permite hablar de un problema de salud pública tan importante, no siempre discutido y comentado, que son las enfermedades de transmisión sexual en general y muy en particular el problema del VIH-Sida. Si bien es cierto, los avances en todo el mundo en relación al control de esta epidemia han ido alrededor de contar con herramientas tecnológicas para el diagnóstico, tratamientos cada vez más modernos, más simplificados, que han permitido de manera consistente reducir las muertes asociadas al SIDA de manera muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el Perú en los últimos 10 años se han reducido las muertes en más del 51%. Sin embargo, hay un tema pendiente, como bien lo mencionabas, en relación a la prevención. Y cuando hablamos de prevención de infecciones de transmisión sexual o de VIH-Sida, casi siempre lo que se nos viene a la mente de manera inmediata es el condón, es el uso del preservativo. Y es correcto, porque es probablemente la medida más importante en términos de la prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual o de buena parte de ellas. Sin embargo, el uso del preservativo, si lo analizamos de manera objetiva, no es que, a pesar de que el conocimiento llega a la población, el saber que hay que usarlo en las relaciones sexuales, en la práctica, cuando consultamos a las personas, por ejemplo, a través de la encuesta ENDES, si han usado el preservativo en la última relación sexual, uno encuentra proporciones bajas, ¿no? Estamos llegando al 20% de uso en la última relación sexual. Y esto motiva el hecho de que se diseñen y se implementen nuevas formas o nuevas estrategias para prevenir las infecciones de transmisión sexual y en particular el VIH-Sida. A este conjunto de medidas preventivas orientadas a reducir la posibilidad de adquirir el VIH se le denomina prevención combinada del VIH. Y justamente, ¿no?, esta estrategia ha sido materializada, ha sido aprobada a través de resolución ministerial el día 16 de junio, poniéndonos a la par de países de avanzada en la región, como México, Brasil o Argentina, para implementar dentro de este paquete de prevención combinada lo que se denomina la profilaxis previa a la exposición o PrEP, que no es sino el uso, ¿no?, en adición a las medidas convencionales ya comentadas, el preservativo y otras importantes como la información, la consejería y demás, el uso de un comprimido, una pastilla de 2 medicamentos que no son sino antirretrovirales, que están indicados en las personas más vulnerables, en las personas que tienen mayor riesgo para adquirir el VIH, de tal manera que la puedan usar de manera continua todos los días y evitar el riesgo de adquirir el VIH. Esta intervención, la profilaxis previa a la exposición, tiene una alta eficacia y efectividad, por encima del 92%, y si se complementa dentro del paquete de prevención combinada
con la consejería, con la información, con el uso de preservativos y las demás medidas, hacen mucho más robusta la prevención del VIH. La prevención combinada del VIH es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el ONU-SIDA, para poder seguir avanzando en reducir las nuevas infecciones frente al VIH y seguir caminando lo que todos queremos, que es terminar con el SIDA como un problema de salud pública hacia el año 2030. Ay, permítame que le interrumpa. Usted ha mencionado acá algo muy importante. Terminar con el SIDA desde el año 2030. ¿Lo he escuchado bien? Es correcto, terminar con la epidemia de SIDA en términos de salud pública, ¿Ya? que es la meta global, no es la meta solamente del Perú, es la meta que el mundo se ha puesto, y es obviamente un reto al que tenemos que avanzar y por supuesto llegar. Esta enfermedad fue descubierta a inicios de los 80, finales de los 70, ya tenemos 4 décadas con este mal, que obviamente en cierta forma, conforme han pasado los años, se ha controlado y como usted bien menciona, acá en el Perú ha disminuido la cantidad de contagios. Al decir usted que se busca acabar con esta epidemia el 2030, podemos hablar ¿hablamos de control o desaparición del contagio, de la enfermedad? No, este tipo de enfermedades se controla, ¿Ya? ¿no? Hablamos de control porque una persona que tiene el virus es una persona viviendo con el VIH, ¿no? Y cuando hablamos de control y hablamos de tratamiento, por ejemplo, es garantizar que a través del acceso al tratamiento la persona viviendo con VIH tenga una vida digna, una vida prolongada y con un bajo riesgo de hacer complicaciones relacionadas a la presencia del virus. Ahora la sobrevida de las personas viviendo con VIH es una sobrevida muy próxima al que tiene una persona sin VIH. Y esto es gracias a los avances tecnológicos en relación al tratamiento, que ahora pues son medicamentos que vienen digamos, todos juntos en un solo comprimido, se toman una sola vez al día, son muy potentes y casi no tienen efectos adversos. Entonces, esto permite hablar ahora de personas viviendo con VIH. Ahora, permítame nuevamente una inquietud desde su experiencia. Se ha avanzado mucho en la educación sexual, partamos de, como dijimos al inicio, romper tabúes. Desde el colegio se está aplicando bien las políticas educativas para que desde jóvenes, desde la edad de pubertad, puedan saber llevar una conducta sexual de vida, sana, o hay cosas que mejorar, o depende también de la política de Estado, quizás de ideología política, de que de repente se es agresivo en la educación, se es conservador en la educación. ¿A dónde apunta el deber ser? Vuelvo a repetir de su experiencia, porque obviamente usted conoce de muchos casos de personas ya contagiadas, y claro, ¿qué habría que mejorar? ¿Qué propondría usted? Sí, bueno, la educación sexual integral en realidad es una intervención que se viene implementando hace mucho tiempo. Por supuesto que tiene momentos y momentos, ¿no? Momentos en los cuales se hace más intensiva, ¿no es cierto? Momentos en los que, digamos, baja un poco la intensidad, pero está clarísimo que llevar información a los jóvenes, que son las personas que quizás al iniciar la vida sexual requieren mayor información, es una necesidad. Sin embargo, yo podría comentar que los espacios educativos son importantes, pero yo diría que quizás los espacios más importantes están dentro del hogar. O sea, los padres tienen que hablar con los hijos de sexualidad y para eso los padres tienen que tener información. Así que lo que se converse en el hogar respecto a la sexualidad saludable, cuáles son estas enfermedades, cómo se previenen, ¿no? Es importantísimo porque dentro del hogar también se debe hacer educación para la salud. Bueno, y lamentable en estos tiempos es decir que a veces este aparatito que estamos mostrando origina que no hay mucho diálogo entre padres e hijos, entre hijos y padres para este tipo de temas, por ejemplo, y muchas veces este aparatito se convierte en una especie de maestro o de educación. Ahora, yendo a plano de responsabilidad en cuanto a la educación o guiar una política educativa, ¿es responsabilidad solo del Ministerio de Salud? ¿Qué competencia tiene acá las municipalidades, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales? ¿Se dan de la mano o hay una competencia que una se sobrepone a otra? ¿La política la debe dirigir quién en la práctica? Bueno, el ente rector en materia de salud siempre es el Ministerio de Salud,
pero obviamente este tipo de problemas de salud tan complejos requieren un abordaje multisectorial, ¿no? Y ya que hablábamos de educación sexual integral, por supuesto, el ente rector en materia de educación es el sector de educación. Desde el MINSA, por supuesto, hacemos esfuerzos para articular con el sector. Obviamente siempre hay pendientes y necesidades muy particulares de las regiones. Y también hacemos esfuerzos por articular con otros sectores importantes, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Cuando hablamos de VIH-Sida, ¿no? Hablamos de que esta enfermedad, este virus, afecta a sectores muy vulnerables de la población. Acá ya no hablemos tanto de las personas jóvenes o escolares, hablemos, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, hablemos, por ejemplo, de las personas de la población de hombres que tienen sexo con hombres o la población de mujeres transgénero. Estas personas sufren, padecen una discriminación en el tejido social y muchas veces son discriminadas inclusive en los servicios de salud. Entonces, el trabajar sobre los derechos de estas poblaciones es fundamental para mejorar el acceso a los servicios de salud. Solo por mencionar el trabajo con dos sectores. Y además, por supuesto, y usted bien lo ha mencionado, es fundamental la articulación con los diferentes niveles de gobierno, el nivel regional y el nivel local, porque cada región en nuestro país, que es tan diverso, tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, es una cosa intervenir en la Iris Lima Norte, ¿no es cierto?, que es la Iris donde está San Martín de Porres, ¿no? Un ámbito urbano, citadino, la metrópoli, y otra cosa es intervenir, por ejemplo, en la provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, poblaciones indígenas, es absolutamente distinto. Así que el nivel de empoderamiento y el trabajo de cada región y del nivel local es fundamental para controlar este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Rescato sus palabras respecto al papel que tiene en este caso las trabajadoras sexuales, que, a ver, duele quizás escucharlo o suena raro decirlo, pero a veces también las trabajadoras sexuales sin querer se convierten en maestras de educación sexual, porque muchos jóvenes, como se dice, tienen su primera experiencia con ellas, ¿no es cierto? Y aprenden ahí en la práctica, aprenden bien, aprenden mal, y queda esto como lección inclusive imperecedera, ¿no? Es correcto, y hay que mencionar también que el trabajo sexual, en cuanto a su dinámica, ha sufrido cambios importantísimos en los últimos años, ¿no? Uno se remonta a unas décadas atrás y habla de los famosos burdeles, ¿no es cierto?, de antaño, ¿no? Ahora uno entra en las redes sociales y encuentra una gran oferta, ¿no?, de trabajadoras sexuales. Uno sale a algunas calles en la ciudad, bueno, por ejemplo, San Martín de Porres, ¿no?, el centro de Lima y otros distritos, y encuentra el trabajo sexual en las calles, ¿no? A esto se ha adicionado una problemática muy compleja y muy dura, que es el tema de la trata, de la violencia y demás, que dificulta mucho más aún el abordaje de estas poblaciones vulnerables. Entonces, allí creo que lo que usted mencionaba, el trabajo del gobierno local es fundamental. Sensibilizar al serenazgo, a la policía, para que no trate a las trabajadoras sexuales como personas que están delinquiendo, sino que comprendan que ellas tienen derechos y de lo que el sector tiene que hacer es garantizar el acceso a todo el paquete de prevención y a la salud para la prevención de este tipo de enfermedades. En el Parque México, en San Martín de Porres, ¿qué es lo que se va a entregar? ¿De qué hora a qué hora es la atención? ¿Las personas pueden acudir libremente? Sí, la mañana estuvimos justamente en el Centro de Salud de México, un centro materno-infantil, donde hemos estado desde la Dirección de Prevención y Control de VIH trabajando mucho en una articulación justamente con la Iris Lima Norte para desencadenar dos procesos importantes en relación al VIH-Sida. El primero es el que hemos llamado de la descentralización del tratamiento antirretroviral. Si yo le hablo de tratamiento para VIH, usted piensa inmediatamente en un hospital, ¿no? La persona tiene que ir al hospital, pero eso lo estamos cambiando. Ahora las personas pueden ir a los centros de salud a recibir la atención y el tratamiento para el VIH. Y lo que hemos estado haciendo en la mañana es iniciar la implementación de lo que le estaba comentando, que es la nueva política pública de la prevención combinada del VIH. En el Centro de Salud de México pueden acudir las personas de las poblaciones vulnerables a recibir información acerca de la prevención combinada y si son evaluadas favorablemente,
recibir esta profilaxis previa a la exposición, tomar los medicamentos para prevenir y evitar que adquieran el VIH-Sida. El Centro de Salud de México trabaja de lunes a sábado en 2 turnos, así que es muy importante que las personas puedan acudir. Y también mencionar que no va a ser el único centro donde vamos a ofrecer este paquete de prevención combinada. Podemos hablar ya de que en esta semana tendremos al Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo, Laura Caller y Santa Luz Mila, solamente para mencionar los centros que están en la zona norte de la ciudad, la Iris Lima Norte. Correcto. Esto significa próximamente en Independencia y próximamente en Los Olivos, para conocimiento. ¿El Centro de Salud México dónde está ubicado, doctor? Está en San Martín de Porres, la dirección exacta no la tengo, discúlpeme. ¿El horario de atención? ¿El horario de atención? Perdón. Sí, es doble turno, mañana y tarde. Okay. Está ahí el equipo multidisciplinario, en lo que llamamos la estrategia de ITS. El equipo está muy sensibilizado y comprometido para que puedan recibir a las personas en las poblaciones vulnerables que requieran atención. Queda claro que todo es gratuito, por si acaso, totalmente gratis. Por supuesto, creo que todos somos testigos del incremento de la cobertura del SIS, ¿no? Además de eso, los programas, como el programa de VIH, garantiza todo el paquete preventivo, los preservativos, las pruebas rápidas, los medicamentos, son absolutamente gratuitos para toda la población. Quedando claro además también que es un ejercicio de política de Estado, que quede claro también eso, ¿no? Para ser precisos. Es correcto, para nosotros la salud es un derecho y los derechos tienen que ejercerse. Correcto, exactamente. Y esa máxima se cumple en la Constitución Política del Perú, en esta, en la anterior, en la anterior, por si acaso. Es un derecho y un deber también, obviamente. Gracias, doctor Benítez, por conversar con nosotros. Muy amable. A usted, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.